nombre es Carlos Andrés Velázquez Escobar, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy voy a exponerles sobre el desplazamiento rural, urbano e interurbano en Colombia. Según noticieros nacionales e internacionales, Colombia es uno de los países con mayor número de desplazamientos forzados internos en el mundo. Las cifras son realmente alarmantes. Según un estudio realizado por la ONU para los refugiados, Colombia es el país con mayor número de desplazados en el mundo, con una cifra de 6.9 millones, seguido por Siria con una cifra de 6.6 millones e Irak con una cifra de 4.4 millones. Pero bueno, ¿de dónde viene el desplazamiento? ¿Por qué se habla actualmente de desplazamiento? El desplazamiento no es una problemática únicamente de la actualidad. El desplazamiento viene desde la época bíblica. Desde que el hombre apareció en el mundo, los grupos humanos han luchado por obtener el territorio que les favorece. Las primeras luchas se daban con piedras y palos, con las uñas y con las garras, pero a medida que se fueron agrupando las personas, las disputas se fueron convirtiendo en luchas a distancia, con armas como lanzas y flechas, donde en ocasiones eran comandadas por líderes que curiosamente estaban por fuera de la línea de batalla. Entonces, desde la época romana se empezó a crear una expansión por manos de Alejandro Magno, que llegó hasta los confines de lo que hoy se llama Irán e Irak, y posteriormente aparecieron los persas que intentaron también tomar el control de los territorios del Mediterráneo, porque eran ellos quienes controlaban la economía del país. Pero bueno, ¿a dónde llega todo esto? Todo esto muestra cómo el tener el control económico de una región permite tener poder sobre los demás. En Colombia la situación ha llegado a puntos insospechados. Por ejemplo, en Colombia la historia de los desplazamientos comenzó desde los indígenas. Cuando llegaron los españoles trajeron una oleada de sangre y violencia para obtener las riquezas de nuestras tierras, obligando a los indígenas a ubicarse en sitios muy resguardados de donde no podían salir. Hoy en día es el vivo ejemplo de zonas como Dabeiba, Uramita, Cristianía, donde todavía vemos unos resguardos indígenas en las que estas tribus tuvieron que ser desplazadas y ubicados en estos sitios. A medida que la humanidad se iba asentando en las grandes ciudades, se empezó a ver que las personas de las ciudades tenían más derechos y posibilidades de salir adelante, creando así la sensación de que estar en la ciudad daba más beneficios y posibilidades de supervivencia que en zonas del campo. Esto se convirtió en una oportunidad para que los grandes terratenientes, o sea, las personas que tenían poder militar o poder por las armas, quisieran hacerse de los terrenos de la gente del campo. En los años 40 aproximadamente, en los inicios del M-19, muchos terratenientes quisieron obtener el poder de sitios básicos que eran claves para la siembra y para el ganado. Muchos campesinos entonces fueron desplazados por líderes armados en una clara época marcada por la violencia, donde sus tierras eran tomadas por la fuerza. Luego, en 1948, a raíz de todas esas guerras que estaban surgiendo, eh, hubo dos partidos diferentes, los liberales y los conservadores. Se dice que en los pueblos donde había predominio liberal se atacaban a los conservadores y viceversa. Esto hizo que se formaran algunos grupos de autodefensa que eran llamados popularmente como la chusma, y eran gente que se armaba para protegerse de los ataques organizados por la otra posición. Así fue como empezaron a armarse grupos armados que luchaban contra el poder imperante. A raíz de toda esta violencia que se producía en el país, se generó un desplazamiento de los sectores rurales a la ciudad, que es lo que hoy conocemos y denominamos como los cinturones de miseria que rodean a las ciudades. Esto hizo que las ciudades empezaran a recibir un montón de gente que por miedo a perder su vida o por miedo a la violencia, eh, venían a la ciudad bajo el ideal de tener mejores condiciones de vida. Incluso no solo por la violencia, sino también por factores de pobreza. También se vieron fenómenos de desplazamiento interurbano donde habitantes de la ciudad violentaban a sus vecinos que vivían en tugurios, quemando sus casas para expulsarlos del barrio.
Por ejemplo, los datos a nivel nacional revelan que el 98.6% de la población desplazada vive por debajo de un umbral de pobreza, estando oficialmente clasificadas como personas que viven en la pobreza extrema el 82.6%, cifras que contrastan claramente con el 29.1% y el 8.7% respectivamente para la población no desplazada. En los años 70-80, a raíz de unas políticas para mejorar las condiciones de esas personas, empezaron a crearse barrios en las periferias para que los desplazados se ubicaran allí. Actualmente el problema del desplazamiento no solo tiene que ver con el control del terreno, sino que también se formó el microtráfico, donde hay bandas criminales que quieren tener el control de esos barrios y por eso obligan a pagar a los habitantes algunas vacunas o peajes. El desplazamiento intraurbano representa entonces una de la crisis humanitaria en el país y particularmente en las ciudades. Como tal, muestra la necesidad de revisar la imagen de las urbes como zonas de seguridad en oposición al mundo rural donde transcurre el conflicto armado. Tal imaginario generalizado sobre las ciudades las concibe solamente como el punto de llegada de las consecuencias humanitarias del conflicto y la violencia, pero no como entidades que, en sí mismas, albergan y reproducen formas que cada vez son más complejas en forma de violencia sociopolítica. Es cierto que las principales hostilidades se siguen presentando en zonas rurales, pero a su vez las ciudades han sido el epicentro de los principales magnicidios políticos, de la mayor parte de los casos de falsos positivas o de las llamadas operaciones de limpieza social. Como conclusión, el desplazamiento forzado es influenciado por diferentes factores como la pobreza, la distribución inequitativa, el hecho de que haya personas con poder económico o político que puedan intimidar personas para desplazarlas, la falta de control por parte del Estado para vigilar algunos sectores, el escaso acompañamiento de la policía y fuerzas militares, este último tanto en el desplazamiento rural, urbano e intraurbano. Como solución, aunque es muy utópica, es intentar ofrecer equidad a las personas. O sea, la gente cuando se siente con igualdad de recursos mejora un poco. Lo segundo es evitar que haya asentamientos mal organizados, es decir, integrar barrios y viviendas en un trazado de ciudad en el plano POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, donde se les provea seguridad, acueducto, energía, entre otros, y así no hay tanta necesidad de migrar, sino que también el Estado puede tener el control sobre las variables que más afectan el desplazamiento, por ejemplo, como la delincuencia común, la pobreza y la violencia.